Bien, entonces continuemos la fórmula 1 para calcular el residuo de la función en un polo simple. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Entonces, multiplico la función, que es la que está sombreada aquí, que es la función original. La multiplico por el factor asociado al polo simple. Entonces, el factor asociado al polo simple z igual a i es z menos i. Cuando hago esa multiplicación, siempre va a ocurrir que un factor del denominador de la función se cancela con ese que estoy multiplicando. Eso siempre va a ocurrir. En este caso, el factor que se cancela va a ser z menos i, porque aparece aquí y aparece en este denominador. Ahora, entonces, queda la función 2z sobre z más i por 2z menos 1. Entonces, noten aquí que este límite, estoy calculando cuando z tiende ahí. Ahora, este límite, ¿cómo lo hacemos? Generalmente, por el hecho de que ese factor se cancela, eso hace que podamos sustituir el z igual a i en la función sin que ocurran problemas. Ustedes saben, cuando uno calcula un límite, lo primero que hace es ver si puede sustituir el valor simplemente. Entonces, cuando uno no puede sustituir el valor, pues es que aplica otras técnicas, ¿no? Actualiza todo, a ver que se cancela, etc. Pero en este caso, el límite es sencillo, es simplemente sustituir z por i, porque no se indetermina nada. Entonces, eso es lo que hice en este paso. Aquí hice las cuentas, cancelé. Y cancelé el 2i que está en el numerador del denominador. Luego, para escribir el número complejo en la forma A más B, multipliqué por el conjugado. Y tuvimos esto aquí. Bien, entonces ese complejo que apareció aquí, ese es el A menos 1 de las fórmulas. Es decir, este es el residuo. Es un numerito. Un numerito el que nos va a ayudar más adelante a hacer integrales. Bien, entonces es eso. Ahora, también calculé el residuo en el otro polo simple, que es z igual a A menos i. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, señor. Bueno, voy a aceptar aquí a alguien que quedó por fuera, ¿no? Hardware. Bien, entonces ahorita aplico la misma técnica, solo con el otro polo simple que es z igual a menos i. ¿Cuál es el factor asociado a ese polo? Es z más i. Z más i lo multiplico por la función que está aquí. Y aquí nuevamente se cancela en este caso el factor z más i. Luego me queda este límite aquí. Y en ese caso noten que nuevamente puedo sustituir z por menos i en la función, porque no se determina nada. Es un límite sencillo, límites por sustitución nomás. Y nuevamente tengo el valor, que este menos 2i cancela con el numerador. Tengo esta expresión, multiplicando por el conjugado de menos i menos 1. Tenemos ese valor ahí, ese número complejo. ¿Está correcto? Ahora, noten que nos hemos ahorrado mucho trabajo, porque si quisiéramos, por ejemplo, hallar ese término, ese coeficiente, usando la expansión de Laurent, de la función, no hubiéramos tenido que demorar bastante, porque hubiéramos tenido que separar esta función aquí en la forma, hacer fracciones parciales y encontrar el valor de A, B y C. Todo eso noten que lleva una serie de procesos ahí que no valen la pena hacer, porque noten de qué forma simple llegamos a ese número, que fue gracias al análisis que hicimos al inicio, ¿no? Todo esto es lo que hicimos el sábado, y bien, aquí lo hago también cuando z es igual a un medio, en este caso el factor asociado a ese polo es 2z menos 1. Entonces multiplico la función por 2z menos 1, nuevamente ocurre esa cancelación ahí, y ustedes pueden ver que ese límite ahí está, se hace por sustitución también, con la corrección de que aquí este 2 por un medio es 1, entonces me haría 1 sobre 5 cuartos. Si hago la de orejas, quedaría 4 quintos aquí.
una corrección. No es 2/5, sino 4/5. Y en fin, así se calcula el residuo de una función en un polo simple. Entonces, en el caso del taller, veamos aquí las preguntas que le hice en el taller. ¿Dónde están? Aquí. Son los que ustedes deben entregar. Entonces, veamos cómo se haría uno. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el 1t. Entonces, ya sabemos que z igual a -2 es un polo de orden 2. Por lo tanto, no podemos aplicar la fórmula que acabamos de estudiar porque la que estudiamos es para polos de orden 1. Entonces, este no lo podemos hacer todavía. Pero sí podemos hacerlo con el polo de orden 1, con z igual a 1. Z igual a 1 es un polo simple. Entonces, ahí sí podemos aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que debemos multiplicar la función, en este caso aquí está la función f de z, por el factor asociado a ese polo simple. En este caso por z menos 1. Cuando haga esa multiplicación, este factor aquí se cancela, que es lo que acabamos de ver en los otros ejemplos, y me queda solamente esto aquí. Z más i sobre z más 2 al cuadrado. ¿Qué dice la teoría entonces? Que tomemos, luego de hacer esa multiplicación, tomamos el límite cuando z tiende a 1, que es el polo simple. En este caso, también es simplemente sustituir donde está z por 1. Entonces me daría que ese residuo aquí va a dar 1 más i, estoy sustituyendo z por 1, sobre 3 al cuadrado, es decir, 1 más i sobre 9. Bien, es decir, un noveno más i novenos. Bien. Entonces ahí obtuvimos el residuo de ese ejercicio. Entonces ustedes deben escribirlo bien. Ahora, ¿cómo calculamos el residuo en el otro polo? En z igual a -2. Entonces aquí el polo es de orden 2. Entonces todavía no tenemos herramientas. Vamos a estudiarlas. Porque hay una fórmula que me dice cómo tener el residuo en polos de orden mayor o igual a 2. ¿Está claro? Profe, una pregunta. Yo entiendo digamos, la parte donde va a explicar ahorita, pero digamos ese ejercicio ahí específicamente no podemos cancelar ese z más 2 al cuadrado ¿Cancelarlo con qué? con la parte de abajo. ¿Usted está mirando aquí? ¿Usted está mirando este límite acá? Y este pedazo, simplificarlo acá. Ah, ya. Pero eso que usted simplificó ahí es para ver que el polo es de orden 2. Pero sí, es la misma idea. O sea, esa parte que usted simplificó, raya ahí de nuevo. A ver. La parte que usted simplificó ahí, entonces me queda la función z más 1 sobre z menos 1. ¿No? Sin embargo, recuerde que la fórmula para calcular residuos en polos de orden mayor o igual a 2, como primer paso tiene eso. Y lo otro es derivar m menos 1 veces. Entonces, en ese caso, tendríamos que derivar una vez. Después de haber hecho la cancelación, derivar este factor una vez. Y ahí sí tomar el límite cuando z tendía a -2. Entonces, para los demás, permítanme, ya enseguida estudiamos esa fórmula ahí. Entonces, aquí, o sea, lo que hemos hecho hasta ahorita es para calcular residuos en polos simples. Ahora, cuando el polo es de orden mayor a 2. Entonces, esta es la pregunta, surge la pregunta aquí. ¿Cómo calcular el valor de sus residuos? Entonces, aquí aplicamos esta fórmula. Una fórmula más general que dice lo siguiente. Dice, si f de z es una función de variable compleja con un polo de orden mayor o igual a 2, bien, porque para los casos de polo simple ya lo sabemos hacer.
Entonces, lo que vemos, ¿cómo se calcula ese polo? Entonces, la fórmula dice lo siguiente. Primer paso, lo que está aquí dentro de este corchete. Multiplicamos la función por el factor asociado al polo elevado a la m, si el polo es de orden m. Bien. Entonces, ese primer paso es análogo al caso del polo simple. Nosotros multiplicamos la función por z menos z sub 0 elevado a la 1, que el polo es simple. Y aquí radica la pequeña diferencia, que luego de hacer esa multiplicación, debemos derivar lo que resulte. Ya sabemos que cuando hagamos esta multiplicación, algo se va a cancelar ahí con el denominador, ¿no? Como estaba mostrando antes. Ahora, luego de haber hecho la cancelación, vamos a derivar, pues, esta expresión, que es la que quede m menos 1 veces con respecto a la variable z. Entonces, derivamos esa expresión y luego de derivar, ahí sí tomamos el límite. Entonces, hay un paso intermedio adicional, que es diferente a lo que hacíamos con el polo simple. En el polo simple no derivamos, simplemente multiplicamos y luego tomamos el límite. Entonces, aquí hay un paso intermedio que es multiplicar, luego derivo m menos 1 veces lo que quede, y ahí sí tomo el límite cuando z tiende a z sub 0. Bien, entonces hay un paso más, en el caso de que el polo sea de orden mayor o igual a 2. Y al final multiplico el resultado que me dé el límite, multiplico por el factor aquí, por el número 1 sobre m menos 1 factorial. Entonces esa es la fórmula general. Bien, ahora yo expliqué el sábado cómo se concluyó esa fórmula, que es estas líneas que están aquí. Sin embargo, como está en el otro video, se los voy a enviar y para el que tenga curiosidad de ver de dónde salió esa fórmula o cuáles fueron las ideas para los primeros casos para deducir esa fórmula, pueden ver el video, yo los voy a enviar. Pues por el momento aquí hoy, ya que la mayoría de los que están aquí hoy en la clase estuvieron también el sábado, ¿cierto? Solo como 3 personas que no vieron esa clase, ¿verdad? 3 personas. Entonces, por eso no voy a explicar de dónde salió la fórmula de nuevo, porque vale más la pena saberla usar. Entonces veamos cómo se aplica. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, de hecho, aquí, en el ejercicio que yo les dejé en el taller, el que estamos comentando en un momento, el primer paso sería, como dice la fórmula, multiplicar la función por el factor. Esto que estoy diciendo aquí es para calcular el residuo en el polo z igual a menos 2, que es de orden 2. Ahí tendremos que aplicar la fórmula. Entonces, el primer paso que dice, multiplicamos la función, que es esta, por el factor asociado al polo, que es z más 2, elevado al orden. Entonces, en este caso, elevado a la 2. Cuando hagas la multiplicación ocurre la cancelación y me queda z más 1 sobre z menos 1. Y luego de eso, el segundo paso, ¿cuál es? Según la fórmula. Aquí está, miren. Entonces ya hicimos lo que está dentro del corchete. Hicimos la multiplicación, la cancelación que surgió. Entonces el segundo paso es ¿cuál? Derivar lo que quedó una vez, porque en este caso 2 vale 1. Entonces, ¿cuántas veces derivo? M menos 1. Entonces tendríamos que derivar. Como aquí ocurrió esa cancelación, nos tocaría derivar una vez z más 1 sobre z menos 1. Para hacer esa derivada, usamos la regla del cociente, ¿no? La típica para derivar. Y luego de que calculé esa derivada, tomo el límite cuando z tiende a menos 2, que seguramente va a ser un límite de sustituir z por menos 2 y ya. Y de esa forma obtenemos el residuo en ese polo de orden 2. Y así pues, ya habríamos resuelto todo este ejercicio, este ítem 1T, ¿no? La primera parte la hicimos en la primera videoconferencia.
que aquí ya en palabras se resolvió la forma de calcular los polos en los dos, perdón, de calcular el residuo en los dos polos. Entonces, ¿está bien ahí? ¿Está todo bien? Ya hicimos un ejercicio del taller, ¿verdad? Y gran parte de los del resto. Entonces, ¿preguntas? Continúo aquí con este ejemplo. Entonces, aquí vamos. Entonces, voy a explicar este ejercicio porque es semejante a todos los que se asignaron en el taller en la primera parte. Entonces dice, nos dan la función de variable complejo. Y es fácil notar que la función o el problema hace la siguiente afirmación, mejor dicho, la pregunta. Dice así, la función tiene un polo de orden 2 en z igual a menos 1. Y bueno, se espera que sí porque aquí aparece ese factor que se anula cuando z es menos 1 y z va al cuadrado. Sin embargo, lo que yo estoy haciendo aquí es ver solo eso, no es suficiente para concluir que el orden es 2, ¿no? Recuerden que puede haber una cancelación acá con un factor de z más 1, se puede cancelar con algo acá en el numerador. Entonces hay que verificar eso. Y también dice que, bueno, también hay otros dos polos. Hay un polo en z igual a, esto se puede factorizar como z menos 2i por z más 2i. Pero el ejemplo aquí solamente se preocupa por el polo de orden 2, que está en z igual a menos 1, y en que calculemos ese residuo ahí. Entonces esta parte de aquí no vamos a calcular nada. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar que z igual a menos 1 es un polo de orden 2. Entonces, ¿cómo uno verifica eso? Para los polos va a ser siempre así. Si yo creo que el polo es de orden 2, entonces multiplico toda la función por z más 1, que es el factor asociado al polo, y elevado a la 2, que es el orden que yo creo que tiene. Si yo tomo ese límite y me da distinto de 0 o de infinito, entonces efectivamente el polo tiene ese orden. Entonces, cuando hago el límite, ocurre esta cancelación aquí, queda un límite en el que solo debo sustituir. Y ese límite da un medio, que es distinto de 0. Entonces, eso prueba que el polo es de orden 2. Bien. No sé si hice mucho énfasis en otras videoconferencias, pero cuando uno tiene dudas de cuál es el orden del polo, entonces hace ese truco, multiplica la función por el factor asociado a ese polo, elevado al orden que yo creo que tiene. Si ese límite da un número distinto de 0 o de infinito, entonces el orden que le pusimos es el que efectivamente tiene ese polo. Pero ahorita vamos a usar la fórmula aquí de cómo encontrar el residuo. Entonces ya sabemos que z, entonces son 3 pasos, recuerda, 3 pasos nomás. Primero multiplicamos la función por el factor asociado a ese polo elevado al orden, en este caso al cuadrado. Entonces eso es lo que hice aquí en el primer paso. Ya hicimos el primer paso. Dio eso. Ahora, como este polo es de orden 2, ¿cuántas veces derivo según la fórmula? La fórmula dice m menos 1 veces. En este caso m es 2, entonces sería 2 menos 1, 1. Entonces derivo una vez. Entonces derivo esta función aquí. Esta fracción. ¿Cómo la derivo? Usando la regla del cociente. Aquí dice la regla del cociente, que es la derivada del numerador. En este caso la derivada del numerador es 2z menos 2. Por el denominador sin derivar. Entonces aquí me haría 2z menos 2 por z al cuadrado más 4.
menos, ahora, el numerador sin derivar, es decir, z al cuadrado menos 2z, ahí sin derivar, por la derivada del denominador. La derivada del denominador en este caso es 2z, 4 es constante, se vuelve 0. Entonces ahí aparece el 2z. Este 2z que estoy colocando aquí. Sobre, aplicando la regla, el denominador al cuadrado. Entonces allí obtuvimos esa derivada. Entonces hicimos el segundo paso. Bien, falta el tercero, el último, que es tomar el límite ahora de lo que resultó de esa derivada. Entonces el límite de toda esta expresión. Y en este caso, como en la mayoría, podemos sustituir el valor de z por menos 1 simplemente. Es un límite que se hace por sustitución, ya que cuando colocamos z igual a menos 1, no ocurre ninguna indeterminación. Entonces, donde está z, coloqué menos 1, que es lo que hice en este otro paso. Y ahí pues resuelven las operaciones que quedan. Para concluir que ese residuo ahí es menos 14/25. Bien, entonces es así de sencillo que se aplica la fórmula. Son 3 pasos fundamentales. Ténganlo presente y ya. Multiplicar primero por el factor asociado al polo, multiplicar eso elevado al orden, derivar eso m menos 1 veces y tomar el límite. Y recuerden que después de uno tomar el límite, multiplica lo que le dio por 1 sobre m menos 1 factorial. Esta fórmula que aparece por aquí. Mire, aquí aparece este término. Entonces, es digamos, un cuarto paso, pero es una cosa sencilla. Entonces, por eso no lo cuento así como un paso fundamental, ¿no? Pero sí no se deben olvidar, ¿no? Porque eso cambia el número. En el caso de nosotros, como lo hicimos con m igual 2, entonces ese término es 1, que es lo que coloco aquí en la observación. En este caso m es igual 2, entonces ese factor, ese coeficiente, 1 sobre m menos 1 factorial, da 1. Por lo tanto, el residuo es exactamente menos 14/25 por 1, pues, que eso es 1. Bien, ¿pregunta hasta ahí? Entonces aquí yo coloqué otros ejemplos que les recomiendo leerlos, estudiarlos, pero es seguir esas mismas ideas, solo que en el ejemplo, en este último ejemplo, es como más bien como un llamado a atención en lo siguiente, y es que pueden ocurrir casos como el de esta función, f de z igual a seno de z sobre z al cuadrado al cubo, en el que sea mejor calcular la expansión en serie de Laurent alrededor del polo o de la singularidad, perdón, del polo. Porque uno calcula el residuo en un polo, no en una singularidad esencial. Es que quede eso claro, ¿no? En la definición dice que uno calcula, que uno tiene un polo y ahí es donde calcula el residuo. Cuando hace expansión de Laurent, coeficiente A menos 1. En este caso, aquí nos indican que z igual 0 es un polo, pero no nos dicen de qué orden. Entonces debemos descubrir de qué orden. Yo hice las cuentas aquí para deducir que es un polo de orden 3. Entonces podríamos aplicar la fórmula que ya les mostré, con m igual 3. Sin embargo, cuando yo tengo que derivar esta función, tengo que derivar 2 veces. Como m es 3, derivo m menos 1 veces. En este caso, 2 veces. Y van a notar que cuando derivo esto 2 veces, dan expresiones complicadas. Hay que utilizar varias reglas de derivación. Regla de la cadena, regla del producto, regla del cociente. Entonces, hacer esas dos derivadas nomás implica cierto desgaste en hacer cuentas. Y luego de eso tenemos que calcular el límite cuando z tiende a 0. Después de derivar las 3 veces, que es el último paso, ¿no? Las 2 veces. Sin embargo, ese límite también no es fácil de calcular porque no podemos hacer como estamos en otro ejemplo de sustituir z por 0 simplemente. Porque en este caso se indeterminaría
la expresión. Entonces aquí yo hice unas cuentas que no voy a entrar en esto más porque ya lo he explicado en el otro video, pero los de todos modos pueden dar una leída aquí. Mira, aquí hice las derivadas. ¿Sí? Y esto es lo que debemos luego evaluar en cero. Bueno, calcular el límite cuando z tiende a cero. Pero no podemos simplemente sustituir, porque por ejemplo aquí se indeterminaría. Entonces este es un caso en el que usar la fórmula no es eficiente y que es mucho menos costoso simplemente calcular la expansión de Laurent de la función alrededor del punto, que eso es lo que hice aquí en estas cuentas. Bien, entonces la fórmula en la mayoría de casos nos va a servir, nos va a ayudar para encontrar el residuo sin hacer demasiadas cuentas, pero como bien he dicho, en la mayoría de casos existen estas excepciones y les mostré una función que es una excepción. Entonces, esa fue la idea de escribir ese ejemplo, mostrar que existen excepciones, que la fórmula no es la mejor forma de encontrar el residuo. Bien, entonces eso es lo que tenemos de la parte de residuo. ¿Alguna pregunta sobre el taller o sobre los ejercicios del taller? Sobre el Profe, residuo. sí, he tratado, digamos, ¿Qué he tratado? de calcular Me parece, no se está escuchando nada de lo que hablo. No, no puedo escuchar el nada. Los demás escuchan lo punto que dicen. Profe, no se escucha. No, está es que el internet Z está molestando en todo lado, profe. sobre Que seno, manden un mensaje por el chat. seno de Z, de calcular el residuo. Sí, permítame, Aristo, lo que no le hemos escuchado. ¿Puede repetir la pregunta? Profe, es que he tratado de calcular el residuo de la función esto f de z igual a z sobre seno por z, seno de z, digo. Bueno, cuando usted comienza a hablar, se le escucha entrecortado y no podemos descubrir. Si quiere, por favor, escriba aquí en este espacio en blanco aquí la función. ¿Tiene cómo hacer eso? Escribir aquí. O que mande una nota de voz al grupo de WhatsApp, ¿no? El chat, escriban el chat. O que escriba qué ejercicio es en el chat, O el no chat. sé, no sé, tal vez. Escríbalo porque cada que comienza a hablar se escucha mal. No logro descubrir qué función es la que consulta. Creo que es la de z sobre seno de z, algo así. Bueno. Listo, ahí Aristóbulo. Ahí está Sí, bien, profe, Aristóbulo. sí, sí, ahí es. Ahorita el residuo, dice usted. Sí, yo propuse que el límite tiende que sea z que tiende, digamos, a m por pi. De ahí reemplazaba que z menos m por pi por z sobre Bueno, no le podemos escuchar lo que dice, pero entonces voy a hacer una Río observación Z. ahí de cómo hacerlo. Porque No o sé. puede escribir ahí, usted podría escribir. Es que cada que comienza a hablar se le va el audio. Podría escribir ahí. El Así de como sena, el de Z sobre seno de Z, profe. sí, ahí ya está ubicado, pero él hizo algo, entonces que escriba ahí. Que escriba aquí en este espacio. ¿Ve? Que escriba por aquí.
Bueno, entonces, tomamos la pregunta que él plantea es cómo calcular el residuo en esas singularidades. Entonces, habíamos observado que, que los polos son de la forma NP, donde n es distinto de 0. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esos polos van a ser ¿están escuchando ahí? Bueno, Sí, señor, sí. Usted sí. listo. Entonces hay que terminar el orden de los polos. Esos polos van a ser... ¿De qué orden? A ver. Veamos que seno de z sobre z, ¿qué es lo que da? Hagamos la expansión en serie de Taylor de la función seno de z. Entonces, aquí yo la hice. La expansión en serie de Taylor es de esta forma que está aquí. Por lo tanto, z sobre esto, entonces estos z se cancelan. Ah, no, no se cancela un z nomás. No, porque aquí ya aparece un factor común de z en cada uno de los términos. Entonces cancelaría un z. Bien. Entonces ustedes pueden notar que todos esos polos que aparecen aquí, la forma de NP, viendo la expansión en serie de Taylor allá, esos van a ser todos polos simples. Por lo tanto, ustedes deben aplicar la fórmula con el polo simple. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta función z sobre seno de z por z menos np. Sin embargo, aquí no queda claro cuál es cuando hacemos esa multiplicación z menos np, ¿qué debemos hacer luego? Como generalmente se cancela algo, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la expansión en serie de Taylor de esta función alrededor de np. Cuando hagamos esa expansión, es decir, va a quedar, aquí sustituyo z por z menos np. Aquí aparece z menos np. Entonces ustedes van a poder cancelar a la final un factor ahí. Un factor de z menos np. Cuando hagan esa cancelación, y sí pueden evaluar z por np, sustituir en el límite y ya. Entonces en este caso, no es evidente cuál es el factor que se cancela, pero lo que debemos hacer entonces es encontrar la expansión en serie de Taylor de la función seno de z alrededor del np, del polo. Y cuando hagamos la multiplicación acá arriba por z menos np, ahí hace la cancelación y luego calcula el límite normal. De hecho, yo creo que hice un ejemplo aquí, cuando yo coloqué una conferencia donde dije ejemplos, singularidades, ceros y residuos, voy a buscar ese PDF. Ahí expliqué un ejercicio parecido a ese. Yo aquí, a ver si tengo ese PDF, para mostrar más o menos, aquí, más o menos qué es lo que estoy diciendo. ¿Dónde aparece este hombre?
Miren, por ejemplo aquí. Esto es uno que yo ya expliqué, sino que está... Miren este caso, por ejemplo. Es parecido, solo que en el ejercicio de ustedes aparece Z sobre seno de Z. Está trocado el orden. Pero ¿qué hice aquí yo? Calculé la expansión en serie de Taylor de la función seno de Z en Z menos 1. Y luego, como estoy dividiendo esto por Z menos 1, aquí ocurre esta cancelación, ¿verdad? Entonces, en el caso, ¿cómo calculé esa expansión? O sea, lo que yo les digo que hagan es lo siguiente. Ustedes saben que seno de Z tiene esta expansión en serie de Taylor. Por lo tanto, hago la expansión alrededor de los polos que ya encontramos, de orden, los polos simples que son de la forma de NP. Entonces me va a dar que Z menos NP, va a ser aquí Z menos NP, menos 1/3, menos 1 sobre 3 factorial Z menos NP al cubo. Bien. Y luego de eso, ¿qué hago? Como estoy siguiendo la fórmula, multiplico la función por el factor Z menos NP y hago la cancelación ahí. Hasta aquí me aparece aquí. ¿Está bien? Sin embargo, puedo escribir unas notas adicionales sobre ese ítem ahí. Pronto hay un detalle que no estoy considerando. Entonces les voy a escribir unas notas. Si no es del mismo, puede ser de Z sobre coseno de Z. Así para que no sea idéntico, pero ustedes se lleven la idea. ¿Está bien? Bueno, entonces acá ahora aquí el tiempo. Voy a enviarles otro link entonces para estudiar un poquito sobre integrales de contorno, una primera lectura. ¿Está bien? ¿Quién tiene más preguntas? ¿Sí me escuchan ahí o no? Sí, profe, ahí se escucha bien. Bueno, tomémonos un break de 5 minutos. Envío el otro link para que tomen tinto ahí y hacemos Para que despierten. sí, hacemos otra sesión ahí de 30 minutos ahí para empezar a leer integrales de contorno. Entonces, voy a finalizar aquí. Listo, En listo. 5 minutos recomenzamos. Vamos a hacer una pausa ahí, una pausa activa. ¿Listo? Entonces, y bueno, si tienen más preguntas.